Juan en su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Aquí aparece precisamente: quien no crea que Cristo fue manifestado en carne es hereje, punto. No hay negociación, aquí no hay puntos medios, porque de lo que se trata es de la doctrina de la iglesia. Mire, y hay cosas que uno puede aceptar, y hay cosas, ¿verdad? Pues, mire, esto mismo de que si Pablo escribió o no escribió, pues a mí no me hace daño. Pero cuando alguien viene a decir que Cristo nunca se manifestó en carne, y si se manifestó en carne era un fantasma, pues eso no es lo que enseña la iglesia. Eso no lo enseñó la cristiandad jamás. Por lo tanto, cuando alguien postula algo así, no está enseñando el evangelio. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol San Pablo sobre el particular? Si un ángel del cielo viniera a ustedes con un evangelio que es distinto a este, no le recibáis, no le digáis bienvenido, porque el tal es anatema, que quiere decir maldito. Palabra fuerte. Pero si se echa a perder la verdad del evangelio a tierra, ¿quién la levanta después? No se puede levantar, no se puede reconstruir, no se puede reformar. Por el otro lado, él fue justificado en el Espíritu. Él fue visto de los ángeles. Él fue predicado a los gentiles. Él fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían: mira, nunca Jesús pudo haber sido Dios si tuvo cuerpo. Dicen, pues mira, el testimonio de la iglesia primitiva es que tuvo cuerpo, que resucitó y ascendió ante más de 500 hermanos. Así que empieza a desarrollarse. Ahora, ¿se acuerdan que yo dije que una de las cosas que tenía que velar la iglesia primitiva, esta iglesia de finales del primer siglo y de principio del segundo siglo, una de las cosas que tenía que velar esta iglesia era el problema de la moralidad? La tenía que cuidar. Había que cuidar la moralidad. Y fíjense qué dato interesante. Los gnósticos, y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los gnósticos adolecían de dos prácticas que los identificaban. Una era la práctica del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es la práctica donde, como esta carne es mala, hay que torturarla. Por lo tanto, si tengo hambre, no vas a comer. Te torturo. Si tienes sueño, no vas a dormir. Te torturo. Si estás casado y tienes deseos sexuales con tu compañero o con tu compañera, no los vas a tener. Te torturo. Eso era el ascetismo. O sea, el ascetismo era evitar cualquier cosa que produjera placer. Por lo tanto, de la única manera que se podía tener sexo una pareja era si iban a procrear un hijo. Pero no era por placer, era para procrear. Y de la única manera que un hombre podía comer era para alimentarse, no por placer. O sea, eso de abrir una raja de aguacate y decirle, esta me la como yo con bacalao y tomate y me la voy a... Ayer a mí me trajeron aquí unos guanimes con bacalao, Dios mío. Si yo hubiera sido una asceta, hubiera dicho, si me da placer, no me lo puedo comer. Tiene que ser
que no me dé placer. Ahora, por el otro lado estaban los antiascetas. Y los antiascetas era todo lo contrario. Decían, como esta carne es mala, como esta carne es perversa, como esta carne es inmoral, hay que acabar con ella. ¿Y cómo se acaba con ella? Ahogándola en sus propios placeres. ¿Qué quieres comer? ¿Guarine con bacalao? Cómete 100 y 4 libras de bacalao. Después no vuelve a traer bacalao. Entonces, desde luego, los antiascetas eran unos inmorales, porque todo lo que le producía placer, eso era lo que practicaban. Y cuando alguien le preguntaba, oye, pero ¿qué tú estás haciendo tanta inmoralidad? Castigando la carne, mi hermano. Se da cuenta que eran un problema para la iglesia. Entonces, la iglesia tenía que desarrollar unas conductas de moralidad férrea, firme. Hemos hablado mucho de Timoteo, de 1 Timoteo y 2 Timoteo, pero permítame en 5 minutos por lo menos leer unos versos de Tito. Vamos al capítulo 2 de Tito y en el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Dice, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Quiénes eran esos? Los gnósticos. ¿Ves? Vamos a leer a Tito. En Tito 2:11. Perdón, yo leí 1:11. Perdón. 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, el verso 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto era precisamente para atacar a quienes, a los antiascetas, a los gnósticos que decían la carne hay que torturarla con placer. Luego pasamos al capítulo 1 de Tito y al versículo 15, donde dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso era para los antiascetas. Y si pasamos a Tito, capítulo 1, seguimos en el capítulo 1 y vemos el versículo 11, que fue el que yo leí, dice, a los cuales es preciso taparle la boca, porque estos trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, mire el paralelismo aquí. A los ancianos se les decía a las iglesias que le pagaran ¿qué? Un salario justo. Pero sin embargo, se habla también de ganancias ¿qué? Deshonestas. Y cuando se habla de ganancias deshonestas, de lo que se está hablando es de salarios que no son ¿qué? Que no son honestos. Y yo creo que los cristianos debemos aprender a administrar el dinero que tenemos, para que cuando usted vaya a ofrendar y vaya a dar, dé dentro del contexto de aquellos que merecen una ofrenda honesta, pero no den para aquellos que piden de manera deshonesta. ¿Ah? La manipulación es deshonesta. La manipulación es deshonesta. Es totalmente deshonesta. O sea, cuando yo voy a una experiencia religiosa y me dicen